Chicas de 6.1 y 6.2, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en este segundo video del segundo periodo, esta segunda video clase. Para recordar un poco, recuerden que en el video anterior trabajamos la parte cognitiva o la parte conceptual de polígonos y nos enfocamos específicamente en el polígono más simple, que es el triángulo. En este caso, o en esta ocasión, vamos a trabajar ya no la definición de triángulo o la clasificación conceptual del triángulo, sino que vamos a aprender a construirlos, de acuerdo, por supuesto, también a sus clases y de acuerdo a el conocimiento teórico que tengamos de ellos. Es decir, vamos a pasar del saber sobre triángulos al saber hacer triángulos. Muy bien, entonces empezamos. En primera instancia, entonces, vamos a tratar con el triángulo que diría yo puede ser el más sencillo. Desde el punto de vista de conceptualización, el triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero es aquel cuyos lados son todos de igual medida o de igual longitud. En este caso, vamos a seguir el siguiente procedimiento para trazar un triángulo equilátero. Paso 1. Trazamos uno de los lados de ese triángulo que se supone todos son de igual medida, pues obviamente tenemos que conocer esa medida de antemano. Vamos a dibujar ese lado del triángulo, en este caso lo quisieron llamar el lado AB. Y luego tomamos la medida de ese lado con el compás. En cierto modo vamos a dejar memorizada la medida en el compás. Va a quedar guardada ahí en el compás. Aquí está ilustrado entonces ese paso, dibujamos el segmento AB y tomamos el compás para guardar ahí la medida, abriendo obviamente el compás, exactamente la medida del segmento AB. Como segundo paso dice que tomemos el compás y tracemos un arco con centro en A, nos dice en este caso. Eso quiere decir que vamos a poner la punta metálica del compás en el punto A, en este caso el de la izquierda, sin modificar la abertura del paso número 1 y vamos a trazar un arco. Si ponemos, escuchen bien esto, si ponemos la punta en A, pues el arco tiene que ir dirigido hacia el lado de B. Si pusiéramos la punta en B, pues la idea sería que el arco estuviera dirigido hacia el lado de A. Claro, tanto en la guía como en esta presentación hay un error en esta figura, pero obviamente nos sirve aquí para hacer la ilustración. Aquí nos pusieron de nombre G y Y, obviamente debería ser A y B. Pero esencialmente nos ilustra lo que debemos hacer en este paso. Fíjense que la punta del compás en este caso está en Y y el arco lo estamos trazando hacia el lado izquierdo, es decir, hacia el lado en que está G. Así debemos hacer entonces nosotros, igual con los puntos A y B. Tal que como ocurre aquí en el punto C, esos dos arcos se intersequen. Entonces, en ese punto en el que se corten esos dos arcos, vamos a designar el punto C, que es el punto faltante de los tres vértices que se supone que tiene que tener este triángulo equilátero. Ahí marcamos entonces el tercer punto y luego simplemente trazamos dos segmentos desde A hasta C y desde B hasta C. Entonces, aquí está ilustrado en la figura. Ustedes pueden ver ahí claramente que quedaron los dos arcos marcados y el punto de intersección de los dos arcos es el que llamamos el punto C. Y en ese caso trazamos los segmentos de recta que van desde el punto A hasta el punto C y desde el punto B hasta el punto C. Con eso ya quedaría construido nuestro triángulo equilátero. Bien, siguiendo estos mismos pasos, entonces vamos a hacer un ejemplo ilustrado. Quiero que estén muy atentos, chicos y chicas, al enunciado de este ejemplo. Fíjense que el ejemplo dice simplemente lo siguiente: trazar el triángulo ABC con, o sea que nos va a dar información sobre el triángulo ABC. El lado AB es igual al lado BC y es igual al lado AC. Y todos miden 5 centímetros. Fíjense que en ningún momento nos dice específicamente o explícitamente es un triángulo equilátero. Y así va a suceder en la evaluación. Pero
ustedes podrán deducir que se trata de un triángulo equilátero precisamente porque todos los lados son iguales. Todos nos dicen que miden 5 centímetros, obviamente al saber que todos son iguales, de una vez definimos que es un triángulo equilátero. Entonces voy a seguir los pasos para trazar el triángulo equilátero acá. Entonces, presten mucha atención a la solución de este ejemplo. Bien, en primera instancia entonces tomo la escuadra y mido los 5 centímetros con la escuadra. Trazo el primer lado, que en este caso va a ser el lado AB, utilizando la escuadra y el lápiz. Trazo entonces el primer segmento de recta correspondiente al primer lado y marco sus extremos como los puntos A y B. Luego tomo el compás y le doy la abertura exactamente igual a la distancia que hay entre A y B, que se supone que son los 5 centímetros, utilizando el tornillo del centro. Cuando ya tenga cuadrada entonces esta abertura, exactamente igual a la del segmento, pongo la punta metálica del compás en uno de los extremos, miren que aquí lo puse en B, y trazo un arco hacia el lado de A. Ahí está trazado el arco hacia el lado de A. Luego hago lo mismo desde A y trazo otro arco hacia el lado de B. No se ve muy claro ahí, bueno, pero ahí están los dos arquitos marcados y justo donde se intersecaron, marco el tercer punto que es el C. Tomo mi escuadra, mi lápiz y voy a trazar un segmento de recta ahora entre B y C para formar el lado BC. Luego hago lo mismo desde A hasta C para formar el lado AC. De ser necesario tomo mi lápiz y marco la igualdad de los lados. Recuerden que estas dos lineecitas quieren decir que los lados son de la misma medida. Triángulo equilátero. Y finalmente le doy nombre. Triángulo A, B y C, de acuerdo a los nombres que tienen ya los vértices previamente. Bien. Esa es la manera de trazar el triángulo entonces equilátero. Vamos a ver el segundo triángulo en dificultad, que es el triángulo isósceles. Desde el punto de vista conceptual, recuerden que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y el otro diferente. Tiene que ser diferente porque si no sería equilátero. Entonces, en este caso tiene dos lados iguales, repito, y uno de otra medida diferente. En este caso, para ilustrarlo desde el punto de vista del procedimiento, desde el punto de vista de, digámoslo así, los pasos que se deben seguir para trazar el triángulo, entonces vamos a hacerlo con este ejemplo. El ejemplo nos dice trazar el triángulo ZGY, donde uno de los lados GY es igual al otro, YZ, y son de 4 centímetros. Eso es lo que nos dice ahí. Tampoco en este ejercicio nos están diciendo explícitamente que se trata de un triángulo isósceles. Sin embargo, yo podría deducirlo por el hecho de que dos de sus lados sean iguales y como no me nombran el otro, pues en últimas me están dando libertad. Y al no ser claro que también mide 4 centímetros, descarto de una vez que sea un triángulo equilátero y concluyo que se trata de un triángulo isósceles. Y el procedimiento entonces es el siguiente. Primero trazamos uno de los lados que son iguales. En este caso vamos a trazar el lado GY, que mide 4 centímetros. Luego tomamos la medida de GY en el compás y concentro en uno de los extremos. Aquí me dicen que en Y, pero no necesariamente tendría por qué ser en ese, podría ser en el otro. Pero en este caso lo ponemos la punta metálica en Y y trazamos un arco hacia el otro lado, hacia el lado de G, tal como lo ilustra ahí la figura. Recuerden que todos estos pasos, chicos y chicas, están en la guía. Aquí solamente estamos reformulando o tratando de ver desde otro punto de vista lo mismo que ustedes tienen allá en la guía que ustedes ya tienen en sus manos. Bien, el segundo paso dice que ubiquemos un punto en el arco trazado en el paso anterior. Entonces pilas con este punto, chicos, porque recuerden que
el tercer lado de esos dos que yo no tengo ahí. Es decir, yo tengo el lado GY, tengo el lado YZ, me faltaría uno de los lados, que es el que es diferente. Y tengo que ubicarlo sobre el arco, como me dicen ahí, que acabo de trazar en el paso anterior. Entonces aquí tengo el arco. ¿Qué haría yo en este caso? Lo voy a ilustrar aquí con con esta pluma, un momentico. Yo tomaría la escuadra y conociendo la medida de ese tercer lado faltante, pues esencialmente lo que haría sería hacer una marquita acá. Una marquita donde la escuadra me coincida con la medida del tercer lado. De todos modos, ahorita en la ilustración va a quedar un poco más claro. Pero esencialmente eso es lo que hago. Una marquita de acuerdo a la medida del tercer lado sobre el arco que se había hecho en el primer paso. Finalmente, entonces, desde los puntos G y Y, tomamos la escuadra y tomamos el lápiz y trazamos dos segmentos de recta, que unan a Y con la marquita roja que tengo ahí y a G, al punto G, con la marquita roja que tengo ahí, como se ve aquí en esta última ilustración. Fíjense que el punto Z es precisamente la marquita roja que yo hice en el paso anterior. Ahí estaba la marquita. ¿Y qué hice yo? Pues simplemente tomar la escuadra y el lápiz y trazar los segmentos de recta que voy a mostrar acá en este momento, desde G hasta Z y desde Y hasta Z. Bien, vamos a ver aquí este ejemplo con respecto al triángulo isósceles. El ejemplo dice lo siguiente: trazar el triángulo ABC con AB igual a BC igual a 5 centímetros. Eso quiere decir que los lados AB y BC son los lados iguales y particularmente miden 5 centímetros. Y en este caso sí son específicos. Nos dicen que el lado diferente, que es el lado CA, mide 4 centímetros. Dense cuenta de que necesariamente yo podría deducir del enunciado que se trata de un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tengo dos lados iguales de 5 centímetros y un lado diferente de 4 centímetros. Vamos a ver entonces la ilustración en este ejercicio, el ejemplo en este ejercicio para el trazado de este triángulo isósceles. Entonces, nuevamente, tomo mi escuadra, mi lápiz y trazo uno de esos dos lados que son iguales. En este caso voy a trazar el lado AB de 5 centímetros y una vez trazado ese segmento, pues marco el inicio y el final del segmento con los nombres de los vértices A y B. Luego tomo el compás y lo abro a la medida exacta de ese lado AB. Con eso garantizo ya el otro lado, el lado BC, que me quede exactamente igual. Con esto garantizo que dos de los lados queden iguales, porque obviamente la medida tiene el mismo valor. Pongo la punta metálica en B y trazo un arco hacia el lado de A, tal cual lo estoy mostrando ahí. Y sobre ese arco voy a tomar mi escuadra y voy a marcar exactamente la medida del lado CA de 4 centímetros. Entonces pongo el 0 en A y empiezo a rotar la escuadra hasta que los 4 centímetros coincidan, sin quitar el 0 de A, hasta que los 4 centímetros coincidan con el arco que tracé en el paso anterior. Ahí ya me coinciden. Y cuando me coincidan, pues ahí hago la marquita sobre el arco. Ahí ya me quedó la marquita sobre el arco. Ese sería el punto C, el punto que nos faltaba. Entonces, en este caso, finalmente tomo la escuadra y con el lápiz trazo un segmento desde C hasta B para que eso me constituya el lado BC y otro desde C hasta A o desde A hasta C para que se forme el lado CA de 4 centímetros. Estos dos lados, este y este, son los lados iguales, que en este caso son de 5 centímetros. El otro es de 4 centímetros. Este triángulo se llama triángulo ABC, isósceles. Dos lados iguales, uno diferente. Bien. Cerramos con este tercer triángulo que me parece a mí que es el más sencillo porque en últimas no tengo que memorizar nada en el compás. ¿Y por qué no tengo que memorizar nada en el compás? Porque resulta que el triángulo escaleno, ustedes recuerdan,
es aquel que tiene todos los lados de diferente medida. Y el procedimiento para trazar el triángulo escaleno, de acuerdo a lo consignado en la guía, es el siguiente. Primero, trazamos uno de los lados. En este caso me están dando un ejemplo de un triángulo escaleno en donde el lado AB, uno de esos tres lados diferentes del triángulo escaleno, mide 10 centímetros. Me dice que empiece con ese. Entonces yo voy a trazar ese lado AB ahí utilizando mi escuadra o mi regla. Yo sé que obviamente, o garantizo con la regla que mida 10 centímetros, trazo desde A hasta B, mi segmento AB. Ahora, aquí el ejercicio particularmente me dice que las otras dos medidas son de 5 y de 8. Bueno, ya tracé la de 10, sé que es un triángulo escaleno porque todos los lados son diferentes. Uno mide 5, el otro mide 8, el otro mide 10, obviamente son diferentes. El segundo paso me dice, bueno, ya tracé el de 10, ahora hagamos el de 8. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tomamos el compás, tomamos la escuadra y abrimos el compás 8 centímetros. ¿Cómo lo hacemos? Pues midiéndolo sobre la escuadra. Marcamos, ustedes ven ahí la ilustración, o más bien, abrimos los 8 centímetros utilizando la escuadra como elemento de medida. Ahí vemos los 8 centímetros, la abrimos desde 0 hasta 8. Y luego ponemos la punta, en este caso la punta metálica del compás en A, en el punto A del segmento del paso anterior, y trazamos un arco hacia el lado de B, como se muestra ahí a la derecha. El siguiente paso dice que tome nuevamente el compás y ahora lo abra a la medida del tercer lado que nos falta. Ya hicimos el de 10, ya marcamos el de 8, pues ahora marquemos el de 5. Abrimos el compás 5 centímetros. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente tomando la regla o la escuadra como elemento de medida y abrimos el compás haciendo que la punta metálica coincida con el 0 y la punta de grafito coincida con el 5, así como lo muestra ahí la figura. Y luego con esa abertura ponemos la punta metálica ahora en B y trazamos un arco con la abertura de 5 centímetros hacia el lado de A, tal que me corte el arco del paso número 2. Y justo ahí, donde se cortan los dos arcos, aparecerá el punto C, el punto que nos faltaba o el vértice que nos faltaba de este triángulo. Lo marcamos con la letra C y luego simplemente tomamos la regla o la escuadra y trazamos segmentos de recta desde A hasta C y desde B hasta C, tal que obviamente se nos conforme el triángulo como lo vemos ahí en la ilustración. Esa es la manera y esas son las instrucciones que, repito, aparecen en la guía para trazar un triángulo escaleno, aquel que tiene todos los lados diferentes. Vamos a ver entonces el ejemplo ilustrativo. El ejemplo nos dice que tracemos el triángulo XYZ con XY, uno de los lados de 8 centímetros, YZ, otro lado de 7 centímetros, y XZ, otro de los lados de 6 centímetros. Por ningún lado nos dicen que es escaleno, pero obviamente yo lo puedo deducir y ustedes lo pueden deducir por el hecho de que un lado mide 8, el otro mide 7 y el otro mide 6. Todos son diferentes, por lo tanto es necesariamente un triángulo escaleno. Entonces vamos a ver la solución de este ejemplo de acuerdo a lo que nos indicó el enunciado del ejercicio. Entonces tomo en este caso la escuadra y el lápiz y trazo el primero de los lados, en este caso el de 8 centímetros como se ve ahí. Marco ahí entonces los vértices o los extremos de ese segmento como X y Y, que es el que mide 8. Luego tomo el compás, tomo en este caso la escuadra y voy a medir el segundo lado, el de 7 centímetros, el lado YZ. Entonces empiezo a girar la tuerca del compás tal que la abertura se acomode exactamente de acuerdo a la medida de la escuadra a 7 centímetros, porque esa es la medida del segundo lado. Ahí ya lo logré. Entonces, en este caso, para verificar, miren, ahí están los 7 centímetros. ¿De acuerdo? Tomo el compás y voy a ponerlo, en este caso puedo hacerlo en cualquiera de los dos lados. Yo escogí deliberadamente el lado Y para poner la punta metálica
y trazo un arco en la dirección de X, como se ve ahí. Luego tomo la última medida, la de XZ, de 6 centímetros. Giro la tuerca del compás tal que me quede abierto a 6 centímetros, poco a poco hasta que me queden los 6 centímetros, lo mido con la escuadra, lo corroboro, justo ahí están los 6 centímetros, perfecto. Y ahora desde el otro lado, desde X, trazo un arco tal que me corte el arco del paso anterior, como se ve ahí. Y justo ahí donde se intersecan o se cruzan los dos arcos, marco entonces el punto que me falta, el punto Z. Tomo mi escuadra, mi lápiz y trazo un segmento desde Z hasta Y para conformar el lado YZ y trazo otro segmento desde Z hasta X o desde X hasta Z para formar el lado XZ que mide 6 centímetros. Entonces tenemos este lado de 8 centímetros, tenemos este lado de 7 centímetros, tal cual lo dice el enunciado, y finalmente este de 6 centímetros. Este es un triángulo escaleno, entonces todos los lados diferentes, cuyo nombre es triángulo X, Y y Z. Perfecto. Con eso terminamos entonces la manera de trazar los triángulos que nosotros vimos. El equilátero, el isósceles y en este caso el escaleno. Bien, chicos y chicas, entonces para terminar, tarea para la próxima semana. Toman la guía, buscan el ejercicio 29 y lo desarrollan en el cuaderno. Si no les queda fácil en el cuaderno, en una hojita. Toman una fotografía o lo escanean como quieran y lo envían por el pizarrón de tareas, no por mensajería, pizarrón de tareas. Bien, esto, en este caso, pues obviamente recuerden que ustedes tienen la guía a la mano. El ejercicio estaría disponible para entregar hasta el día 7 de junio, de acuerdo a lo que está marcado en el pizarrón de tareas. Chicos y chicas, muchas gracias por su atención, por su visita. Que tengan un muy feliz resto de día.